Bendiciones, mis amados hermanos, Dios sea con cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí y que podemos aprender juntos, compartir acerca de la palabra de Dios, acerca de su mensaje, acerca de su enseñanza para cada uno de nosotros. El día de hoy, pues vamos a hablar de cómo debo resistir. Nuestro mensaje se titula Prueba de Resistencia. Y bueno, pues a veces se nos viene a la mente cuando hablamos de esto de ejercicio de fuerza y resistencia, pero también tiene mucho que ver con estar resistiendo las situaciones complicadas, difíciles que se nos presentan a veces. Vamos a hablar de esto y por supuesto que Dios tiene para nosotros mucho que mostrarnos, mucho que enseñarnos. Su palabra es alimento espiritual, su palabra es sabiduría y tiene la oportunidad de ayudarnos a comprender mejor cómo vamos a actuar, cómo vamos a responder. A veces nos hemos dado cuenta que es necesario bajar la guardia, no resistir a alguien. Bueno, pues para no entrar en polémica, para no hacer el problema mucho más grande, no queremos discutir. Bueno, a veces se presenta esa situación de, ok, vamos a dejar las cosas como están y ya no, que no se haga más grande esto. Pero también a veces nuestro deber, nuestra responsabilidad es resistir para que algo que está causando daño no siga creciendo, no siga contaminando. En la Sagrada Escritura, nosotros podemos encontrar cómo debemos comportarnos en diferentes situaciones que podamos enfrentar con nuestros semejantes, con las personas que compartimos, con nuestros compañeros, con la gente que a veces nos encontramos por la calle. Específicamente, bueno, pues el fundamento principal para tratar con las personas debe de ser el amor. Y la escritura nos enseña varias maneras de cómo tratar a la gente, cómo compartir con ellos, cómo a veces lidiar con, con ciertas personas. Dice por allá la escritura, allá en Mateo, nuestro Señor Jesucristo en una ocasión hasta le preguntaron, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Él dijo, no, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Un perdón perfecto, un perdón completo. Pero también en otra ocasión, dice nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 5:38 al 45, dice de la siguiente forma, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, no estés luchando contra ese malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y para qué todo esto? Bueno, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Me llama mucho la atención aquí en estas letras en amarillo que puse, que dice, no resistáis al que es malo. ¿Pero por qué? Esto es difícil porque ¿cómo voy a dejar que los demás se aprovechen de mí? ¿Por qué me está pidiendo esto el Señor de que no resistáis al que es malo? ¿Acaso es un llamado a controlar nuestro deseo de querer defendernos? ¿No me debo de defender de nadie? Bueno, pues hay algunas recomendaciones de cómo debemos tratar con estos malos, con esta mala gente, y donde quiera se encuentra esta gente, ¿cómo debemos lidiar con ellos? Bueno, primeramente, dice ahí, no resistáis al que es malo.
necesitamos entender que hay alguien que está detrás de esa gente que podamos decir mala, alguien que nos está incitando a comportarse de tal manera. Por lo tanto, atacar a la persona que está actuando contra nosotros no es del todo la solución, porque la mayoría de los casos vamos a hacer que el problema siga creciendo. Segundo, bueno, si atacamos al que es malo, pues estamos también siguiendo su juego, le estamos dando la razón. Y este jueguito de estar incitando, estar provocando, pues viene de parte de Satanás, en su intento de mantenernos entretenidos, peleando con nuestros semejantes, y bueno, así perdiendo el verdadero propósito de Dios para con nosotros, que es hacer el bien, que es, por ejemplo, predicar el evangelio, por ejemplo, ayudar a discipular un alma, interceder por la salvación de los perdidos, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero si estamos luchando contra alguien, nos estamos desenfocando. También al estar nosotros enfrentando en nuestra carne a aquel malvado o malvada, pues nos estamos rebajando a su misma condición. Nosotros vivimos en otro nivel, espiritualmente hablando. Nosotros ya fuimos limpiados, perdonados, ya no somos iguales. Dice la Escritura que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, volver a ese tipo de vida antes de que si tú me dices, yo también te digo, que si tú me haces, yo te hago, que si tú me das, yo te lo devuelvo, pues no tiene caso. Entonces, ¿de qué sirvió todo lo que Cristo hizo por nosotros? Al atacar a alguien, pues alguna persona, sí, dirán, "No, pues se lo merece aquel". Entonces, estamos empezando a no parecernos a Cristo. Dejamos de parecernos a Cristo. Se supone que somos cristianos, decimos, somos seguidores de Cristo, entonces necesitamos ser igual que nuestro maestro. Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían, él, Jesús, no respondía con maldición. Cuando padecía o cuando sufría, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, le pedía a Dios, Señor, Padre mío, mira esta situación por la que estoy pasando. Tenemos que tener muy en cuenta de cuándo sí debemos de resistir y cuándo no. Aún nuestro Señor Jesús, cuando estaba ahí en la cruz, Él todavía dijo unas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen, siendo que ellos mismos lo habían llevado hasta ese punto, hasta la muerte. Y aparte, cuando alguien nos hace algún tipo de maldad, nosotros estaríamos quitándole a Dios un derecho que solamente le pertenece a Él si nosotros llegáramos a tomar venganza o por nuestra propia mano. Dice ahí en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y a veces uno quiere desquitarse y a veces uno dice, no, pues me dolió mucho lo que hizo, yo también le voy a devolver eso. No. Este principio, esta ley, la vemos muy seguido cuando un papá, una mamá ve peleándose a dos de sus hijos ahí, y aunque uno diga, pues este empezó y pues sí, pero tú le seguiste. El papá y la mamá no castiga, bueno, ahora te voy a dar a ti tu merecido, no, porque los dos están actuando mal. No debemos de rebajarnos al nivel de la otra persona, y mucho menos tomarnos venganza por nosotros mismos, para nada. Hay que ver las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo, de cómo debe de ser la lucha contra el mal, donde se nos orienta a nosotros cómo debemos resistir, porque la palabra de Dios, sí, en su momento también nos dice que debemos de resistir. Cuando decidimos tomar el camino de Cristo, hay unos ataques contra nosotros llamados las acechanzas del diablo.
según lo que nos dice allá en Efesios 6:11. Ahí está él esperando con sus flechas ardiendo, o como también dice ahí en Pedro, como un león rugiente esperando a quien devorar, acechando, acechando a ver de qué manera nos descuidamos. Y pues claro, este personaje es el príncipe de este mundo. Él mismo incluso tentó a Jesucristo, tratando de confundirlo, tratando de seducirlo, como dice allá en Mateo, después de que Jesús estaba orando y ayunando, él se acerca luego, lo ve débil, lo ve hambriento y empieza con sus tentaciones. Este mismo adversario, este mismo enemigo, este mismo príncipe de este mundo, es el que utiliza a la gente, la manipula. Es el mismo que manipuló a Limas el mago y que en su momento dice en la escritura, este hijo del diablo, para apartar la fe del procónsul Sergio Paulo, allá en Hechos capítulo 13 se menciona cómo este Elimas estaba ahí manipulando las cosas. Este mismo enemigo es el que manipula la mente de algunos, utiliza a otros. Este es el que usaba incluso aquella muchacha con un espíritu de adivinación contra Pablo y Silas allá en Filipos, y luego después, cuando ya salió aquel demonio de ella, pues aquellos hombres que la estaban manipulando, llevando y que pues ofrecían unas ganancias para ellos, ellos movieron todo para que metieran a la cárcel a Pablo y a Silas. Cuando de este tipo de lucha se trata, la recomendación de parte de Dios, según lo que nos dice Santiago 4:7, es someteos pues a Dios, resistid al diablo, nos dice resístanle y huirá de vosotros. Hay que ser cautelosos al ejercer este derecho a este tipo de batalla, muy, muy cautelosos, muy sabios de cómo hacer las cosas. En primer lugar, no hay que hacer insultos, no hay que lanzar insultos al enemigo, en este caso, pues, a Satanás. Él es el padre de la mentira, él es el padre de la maldad, así es que si cualquier persona, cualquier cristiano quiere lanzarle algún insulto, pues olvídense, él tiene 100 o 1000 insultos más que darnos a nosotros. Ni siquiera los mismos ángeles lo insultaban o lo maldecían. Dice allá en Judas, en el versículo 9, como es un solo capítulo, bueno, por eso ponemos aquí 9. Versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Es cierto que Satanás se encarga de manipular a la gente y hacer de las suyas y deshacer, pero no ganamos nada nosotros con andar insultando. La gente, si oye ese insulto, va a decir, mira, siendo tú cristiano y andas hablando de esa manera tan inapropiada. También, fíjense cómo decía ese versículo de Santiago. Ese versículo decía primeramente, resistir, no decía resistir, decía, someteos pues a Dios y luego resistir al diablo. Pero lo primero que se nos pide es someternos a Dios. Y esto fue lo que no hicieron un grupo de personas. Allá en el libro de los Hechos se menciona. Resulta que 7 hijos de Ezeba ignoraron este principio. Intentaron ellos resistir al demonio que vivía ya en una persona por ellos mismos, pero no se pusieron primeramente en las manos de Dios, no se sometieron a Cristo. La respuesta agresiva del demonio contra ellos deja claro cuán peligroso es enfrentar al diablo sin estar bien firmes en el Señor. Dice en Hechos 19:13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, dice, intentaron, claro que lo intentaron, pero no lo lograron, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estaban utilizando el nombre de Jesús, pero ni siquiera ellos obedecían a Jesús o creían en Jesús. Versículo 14 decía, había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto.
Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Ustedes? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Antes de resistir al, al mismo Satanás o resistir al malo, necesitamos someternos a Dios. Necesitamos someternos a nuestro Señor Jesús primero. Y luego ya, estando nosotros bien con Él, entonces sí, enfrentar esa lucha, esa batalla contra el enemigo. También, pues, uno necesita utilizar las armas espirituales. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y en Efesios, recordamos que ahí se mencionan estas armas espirituales. Allá en Efesios 6, del 10 en adelante, se nos dice que debemos utilizar el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, pero sobre todo orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia. ¿Queremos nosotros enfrentar al enemigo, al malvado? Primeramente necesita usted estar bien protegida, hermana, con la armadura espiritual, la armadura de Dios. Porque de otra manera, entonces, pues sí va a salir uno mal, va a salir mal herido, va a salir lastimado, va a salir derrotado tal vez. También recuerde que el mandamiento es resistir. Algunas batallas requieren seguir peleando, pero en oración, como en el caso de Daniel, allá por 21 días, según lo que nos dice Daniel 10:13. Hay batallas que no son con cuestiones de palabras o de peleas físicas, no, 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 es a través de la oración. Y en este caso, por ejemplo, fueron 21 días. ¿Cuánto fue lo que estuvo lidiando, luchando Job? Fueron semanas, tal vez hasta meses. Y así otros personajes que nosotros sabemos en la palabra de Dios que estuvieron contendiendo con fe, con amor, y a veces podemos entender que sus batallas, sus luchas no fueron rápidas. Hermanos, no hay que darse por vencidos hasta que el enemigo haya retrocedido. El Espíritu Santo nos va mostrando siempre dónde está el punto de victoria, la victoria ganada. Aparte también, pues después de que una batalla se gana, puede uno sentirse, pues, claro, muy contento, logré esto y no me derrotaron. Una vez ganada una batalla, hay que reunir nuevamente el arsenal para la próxima porque el enemigo no descansa. Cuando el diablo estuvo tentando a Jesucristo y no pudo con él, dice que le dejó por un tiempo, pero después regresó. Pablo dice que el enemigo puede tomar ventaja si nosotros nos confiamos. O sea que hay que siempre estar alerta, aunque usted en algún momento logre vencer en aquella lucha, le resistió y aquel se fue, qué bueno, pero hay que tener en cuenta que va a regresar. El resistir es necesario. Mis amados hermanos, cuando seamos enfrentados por esa gente mala, esa gente peleonera, esa gente que siempre está buscando problemas, recordemos algo. Como hijos de Dios, dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay peleas o hay luchas o batallas que pues solamente las podemos ganar con Él, pero Él pelea por usted y por mí. Usted va a hacer lo que usted pueda hacer, pero Dios va a hacer mucho más.
Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y espera en él y él hará. Él te ve, mi hermano. Él te ve a ti, hermana. Y si tú pones tu necesidad, si tú pones tu petición en las manos de Dios, pues Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él te va a responder, porque es lo que hace, Él nos ama. Si nosotros nos mantenemos así, si hacemos esto, Dios nos dará la victoria completa. Pero pues depende en gran manera de cómo nosotros estemos resistiendo. Haga de cuenta que a veces los muchachos juegan de uno querer entrar al cuarto del otro. Y ahí está uno empujando para entrar y el otro está empujando para que no entre. Asimismo nosotros estamos resistiendo para que no entre, para que no nos venza, para que no nos moleste. Y esto es cansado y esto a veces es estresante y agotante, pero al final de cuentas el enemigo se va a ir. Al ver que no puede con usted, se va a ir. Y aún así, después va a volver. Nosotros necesitamos simplemente mantenernos en el Señor, confiar en el Señor, porque Él va a hacer, Él nos va a ayudar, Él va a pelear. Pero también nosotros necesitamos mantenernos en esa oración constante. Todas las necesidades que usted tenga, todas las luchas que usted esté enfrentando, pues llevarlas a la presencia de Dios y ir sacando una por una de esas batallas poco a poco. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga dando la fortaleza para poder seguir resistiendo contra el enemigo. Bendiciones.